Hola, bienvenido a nuestro canal de Profe Frank. El día de hoy vamos a estudiar un tema relacionado con la física y la química, dado que esta teoría es muy necesaria en ambas disciplinas. Me refiero a la presión. Como tú puedes observar, tengo un gráfico en el cual he dibujado una superficie irregular, tiene una forma irregular. A representa el área de esa superficie, ¿correcto? Esa área puede estar en unidades, lógicamente tiene que estar en unidades de longitud al cuadrado, porque es una superficie, ¿correcto? Puede ser un círculo, puede ser un hexágono, puede ser un cuadrado, puede ser un rombo, etcétera, puede ser cualquier figura plana. Lo cierto es que tiene un área, y su área, lógicamente, si hablamos de unidades de longitud al cuadrado, puede ser centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, etcétera, etcétera. Cualquier unidad de longitud que esté elevado al cuadrado es válido para representar la superficie que tú estás en estos momentos observando. A entonces vendría a ser esa superficie. Ahora, sobre esa superficie se ejerce una determinada fuerza. Como tú puedes observar, una fuerza F está actuando sobre esta superficie que ya hemos denotado. Muy bien, esta es una fuerza. Tú sabes que en física la fuerza en el sistema MKS se denota, o en todo caso tiene unidades de Newton, mientras que en el sistema CGS tiene unidades de Dina. Ahora bien, pero también podemos trabajar con los kilogramos fuerza y los gramos fuerza, es decir, solamente podemos decir que la fuerza está en kilogramos o que la fuerza se encuentra en gramos. Kilogramos fuerza, gramos fuerza. Un kilogramo fuerza equivale a 10 newtons. ¿Por qué razón? Porque un kilogramo fuerza viene a ser un kilogramo multiplicado por 10 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da 10 newtons. Siempre cuando queremos hacer la conversión, simplemente lo único que hacemos es multiplicar el valor del kilogramo fuerza o gramo fuerza y automáticamente nosotros podemos hacerle la conversión. En este caso, si queremos hacer la conversión de kilogramo fuerza a newton, automáticamente multiplicamos por el valor de la aceleración de la gravedad, que redondeando podría ser 10 metros por segundo al cuadrado. Pero sabemos de que es un valor aproximado, no es el valor exacto. Pero lo vamos a considerar como tal. Salvo lo diga lo contrario, ¿no? La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado o 9.79 metros por segundo al cuadrado, pero el redondeo me va a llevar a 10. Por eso voy a considerar en forma estándar que un kilogramo fuerza es igual a 10 metros por perdón, es igual a 10 newtons, porque ha resultado de la multiplicación de un kilogramo por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, un kilogramo fuerza es igual a 10 newtons. 2 kilogramos fuerza, 20 newtons. 3 kilogramos fuerza, 30 newtons, y así sucesivamente. Bueno, tenemos entonces una fuerza actuando sobre una superficie. Bueno, la definición de la presión es la siguiente. ¿Cómo se define esta magnitud? Permíteme esto escribirlo en su respectivo lugar. La magnitud, o sea, la definición de esta magnitud es la siguiente. Definición. La presión sobre una determinada superficie, o en todo caso en general sobre el cuerpo, P es presión, se define como un cociente entre, como denominador voy a escribir al área. Muchos pensarían que arriba debería escribir a la fuerza, pero eso no es cierto, dado que esta fuerza que se encuentra aquí debe ser la componente de la fuerza perpendicular a la superficie. Y como tú puedes observar en estos instantes, esta fuerza no actúa sobre esta superficie en forma perpendicular, no actúa formando un ángulo agudo, no un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es encontrar esa componente vertical, o en todo caso, esa componente perpendicular. Por lo tanto, me abstengo todavía de colocar la magnitud acá arriba. Ahora, ¿qué hago? Entonces, a la fuerza F la voy a descomponer. ¿Cómo la descompongo? Bueno, veamos de esta manera. Permíteme. En sus componentes rectangulares. Ahí está. Permíteme darle un giro. Ahí lo tenemos más o menos. Eh,
para encontrar, como te digo yo, la componente rectangular. Ahí tenemos nuestra fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponerlo en esas direcciones. Yo sé que este ángulo que se encuentra aquí es 90 grados. Porque estoy haciendo lo que se denomina una descomposición rectangular del vector fuerza. Yo debo de partir del origen del vector fuerza a su ságita o flecha. Entonces procedo a hacerlo de esa manera. Primero, me voy hacia dónde? Hacia la derecha. Ahí está, esa sería la primera componente, ¿correcto? Pero esa componente para mí va a ser irrelevante, dado que esa no va a participar en esta discusión. Ahí está. Y la segunda componente, la que va a cerrar el dibujo, sería esta. Y esa es la que me importa. ¿Por qué? Porque esa componente, como tú puedes observar, es la componente perpendicular a la superficie A. Si tú trazas imaginariamente aquí un segmento que represente, o en todo caso, una línea que represente, que esté contenida dentro de la superficie, entonces esa fuerza perpendicular debe formar un ángulo de 90 grados con esta línea que se encuentra dentro de la superficie. Entonces, ahí lo especifico. Y visto eso, ahora sí puedo asegurar con toda certeza de qué se trata ahora sí de la componente perpendicular. Entonces, a esta componente perpendicular la voy a conocer con el nombre de componente normal. Esta va a ser la componente perpendicular o componente normal. Lógicamente no es F. Esto es la fuerza y esta va a ser una componente perpendicular. Lo voy a denotar de esta manera. Componente perpendicular. ¿Está? Componente perpendicular o componente normal. Normal o perpendicular. Viene a ser lo mismo. Ahí está. ¿Listo? Entonces, la presión que se ejerce sobre esta superficie viene a ser el cociente entre esta fuerza normal, no esta fuerza, sino la fuerza normal, la que es perpendicular al área, ¿correcto? Entonces lo escribo acá, fuerza normal o fuerza perpendicular, fuerza normal, todo dividido entre el área donde actúa. Esta vendría a ser entonces la ecuación que me va a determinar a mí el resultado o en todo caso el valor de la presión. Debo precisar las unidades, ¿no es cierto? Sabemos claramente de que P es presión, Fn es la fuerza normal. Vamos a escribirlo acá. Fn, a eso lo voy a conocer con el nombre de fuerza normal. Fuerza normal o perpendicular a la superficie. A la superficie. Superficie. Sus unidades, debo ser claro en esta parte, sus unidades deben ser, en el sistema MKS se mide en newtons, en el sistema CGS se mide en dinas. En el sistema, bueno, normalmente en química vamos a trabajar con unidades muy interesantes. Vamos a trabajar con el kilogramo fuerza o vamos a trabajar con el gramo fuerza. Hay diversas unidades que tener presente en este caso, ¿correcto? Bien, acá voy a escribir entonces, etcétera, porque pueden ser bastantes tipos de unidades. Vamos acá, ahora ¿a quién? Al área. A viene a ser el área o superficie. Área o superficie. Área o superficie. En unidades MKS se mide eso, el área, en metros cuadrados. O también lo podemos medir en CGS, centímetros cuadrados. Podemos utilizar cualquiera de esas unidades. O podemos utilizar pies cuadrados, millas cuadradas, kilómetros cuadrados, milímetros cuadrados, etc. Pero solamente vamos a utilizar estos dos nada más, que son los más recurrentes, etc. Y, lógicamente, la presión tendrá una serie de unidades extras, dado que
dado que la presión es fuerza sobre área, es posible que nosotros encontremos que P, la presión, se pueda medir en, por ejemplo, Newton sobre metro cuadrado. Por si acaso, Newton sobre metro cuadrado viene a ser una unidad muy importante, conocida con el nombre de Pascal. Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado, voy a incidir acá, eso se llama Pascal. Pascal, ¿correcto? La sigla de Pascal es la siguiente, PA. PA, ¿correcto? Eso es por si acaso. En el sistema MKS, la presión se mide en Newton sobre metro cuadrado, eso recibe el nombre de Pascal. Pero también lo puedo medir, de acuerdo a mi conveniencia, si utilizo kilogramos fuerza, kilogramo sobre metro cuadrado. Entonces lo puedo medir así, ¿no? Kilogramo sobre metro al cuadrado. Esas no tienen ninguna equivalencia, o sea, no reciben ningún tipo de nombre especial, como si lo recibía Newton por metro cuadrado del Pascal. También lo puedo medir en gramos por centímetro cuadrado, gramos por centímetro cuadrado, y una serie de unidades más, gramos por centímetro cuadrado, y una serie de unidades más. O sea, acá es flexible. Lo único necesario es saber las respectivas equivalencias de cada una de las conversiones que yo pueda realizar, etc. Entonces tengo esto, ¿no es cierto? Tengo que la fuerza normal a la superficie se mide en estas unidades. Este es en el sistema MKS y CGS. Puedo también utilizar los kilogramos fuerza o los gramos fuerza. Entonces, al dividirlos sobre el área, obtengo, ¿no?, que puede darme la presión Newton sobre metro cuadrado, que se llama Pascal, o kilogramo sobre metro cuadrado, o gramo sobre centímetro cuadrado. Es decir, irrestricto, y puedo utilizar las unidades que yo desee. Eso me voy con las unidades que yo trabaje, solamente va a depender del problema y de los datos que me proporcionen. Muchas veces en química no se trabaja con newtons, no se trabaja con newtons. Por eso cuando se hace un análisis, tanto físico como químico, del concepto de presión, se suelen utilizar unidades diferentes. Es por ello entonces que tengo que tener mucho cuidado cuando yo hago un problema en el cual yo no expreso la presión en newton por metro cuadrado y saberlo diferenciar de kilogramo por metro cuadrado, porque son unidades que están ligadas y tienen equivalencias, por supuesto, pero muchas veces, como lo vuelvo a repetir, en química no se trabaja con el sistema internacional, es decir, no se trabaja con el newton, no se trabaja con la DINA, no se trabaja con el joule, se trabaja con otras unidades, ¿no? En química trabajas con kilogramo por metro cuadrado, gramo por centímetro cuadrado, trabajas en milímetros de mercurio, trabajas en torr, etcétera, trabajas en varias. Entonces, las unidades como que difieren un tanto, pero todas tienen al final la misma equivalencia en diversos sistemas de conversión, ¿correcto? Lo que yo voy a encontrar a continuación va a ser, como ya conozco la definición de presión, voy a encontrar una magnitud muy importante, una magnitud que va a ser recurrente y nos va a dar una serie de datos, una serie de resultados, precisamente cuando evaluemos la presión que se ejerce sobre un líquido sumergido dentro de un fluido. En este caso, entonces voy a colocar lo que se denomina presión. Presión, ¿correcto? Hidráulica, ¿correcto? Hidráulica. O presión que soporta un cuerpo dentro de un fluido. Puede ser presión hidrostática, sí, cuando está sumergido dentro del agua. Pero en general voy a poner presión hidráulica cuando está sumergido dentro de un determinado fluido. Puede ser cualquier fluido líquido o un fluido gaseoso también. No hay ningún inconveniente. Para ello me voy a servir de este esquema que tengo aquí. Tengo un depósito en el cual tengo un fluido. Supongamos que es un fluido líquido, ¿correcto? Supongamos que es un fluido líquido. Muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es sumergir un cuerpo, cualquier cuerpo. Ahí está. Un cuerpo que se encuentra en el fondo de este, bueno, no en el fondo, sino se encuentra a esta profundidad de la superficie, o sea, del nivel superior del fluido, ¿correcto? Vamos a suponer que ese es
cuerpo. Entonces lo voy a buscar de esta manera. Permíteme degradarlo, hacerle una pequeña degradación. Ahí está. Tenemos entonces el cuerpo sumergido dentro del fluido, ¿correcto? Se encuentra sumergido a una determinada profundidad, ¿no es cierto? Más o menos podemos observar que es así. Desde el nivel superior hasta el nivel inferior, hasta donde se encuentra, es posible observar dicha situación. Pongámosle por acá un poquito más gruesito y con líneas punteadas. Entonces, si tú puedes darte cuenta, ese cuerpo se encuentra a una determinada profundidad. Por aquí. Permíteme introducir esto. Ahí está. Puedes darte cuenta que se encuentra a una determinada profundidad. Y, lógicamente, a ver, voy a llamar a esa profundidad a la cual se encuentra sumergida, la voy a llamar H. ¿Está bien? H viene a ser la profundidad a la cual el cuerpo se encuentra sumergido. Y, lógicamente, H se mide desde el nivel superior del fluido hasta donde el cuerpo o el fluido se encuentra. ¿Correcto? Bien. Sobre este cuerpo, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Va a actuar toda una columna de fluido o de líquido. Voy a dibujarlo acá. Toda esa columna de líquido que se encuentra sobre él. Ahí está, actuando sobre él. Toda esa columna de fluido. Es una columna de fluido y, lógicamente, esa columna de fluido tiene un peso. Y el peso viene a ser una fuerza. Y si hay una fuerza, como este cuerpo tiene una determinada superficie, entonces puedo encontrar de qué se trata eso. Este cilindro que he dibujado imaginariamente, representa toda la columna de líquido que se encuentra encima del cuerpo en mención. Lógicamente, esa columna tiene una determinada área, ¿cierto? Tiene una determinada área. Lo escribimos acá. Ahí está el área de la base del cilindro. ¿Perfecto? En este caso sería el área de la base superior. Y tenemos la altura. Yo sé que el producto del área de esa base multiplicado por la altura o profundidad me va a dar el volumen de toda esa columna. ¿Correcto? También conozco qué cosa. Como dato me tienen que dar la densidad del fluido. La voy a escribir acá. Densidad del fluido. La densidad que puede estar en kilogramos por metro cúbico o puede estar en gramos por centímetro cúbico, etcétera, etcétera. Puede estar en cualquier unidad, pero ahí la tengo. Lo cierto es que ahí la tengo, ¿correcto? Entonces, tengo todos esos elementos actuando sobre este elemento. Entonces, ¿qué fuerza actúa sobre nuestro cuerpo? ¿Correcto? Sobre nuestro cuerpo está actuando una fuerza. ¿Esa fuerza qué cosa viene a ser? Viene a ser el peso de toda esa columna de líquido que se encuentra encima de él. Ahí está. Toda esa columna de líquido que se encuentra encima de él tiene esta fuerza. Esa es la fuerza que está actuando sobre él. Y, lógicamente, está actuando en forma perpendicular. Entonces, nosotros diremos lo siguiente. Esa fuerza viene a ser el peso de toda esta columna. Entonces, podemos escribirlo así. Podemos diseñarla o podemos especificarla como el peso. El peso, desde un punto de vista físico, sería, ¿qué cosa? La masa del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad. Ese vendría a ser el peso. Ahora bien, pero nosotros hemos dicho que vamos a trabajar en unidades de kilogramo fuerza. Por lo tanto, no hay necesidad de escribir a la gravedad. Suficiente a m para representar el peso de un cuerpo. Ahí está, suficiente m. M viene a ser la fuerza entonces que actúa sobre él. Diremos entonces lo siguiente, que presión, de acuerdo con nuestra definición, viene a ser la fuerza normal entre el área. Acá está entonces. Podemos observar que viene a ser la fuerza normal
la fuerza normal entre el área en cuestión. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Ahora reemplacemos. Presión. Veamos. Nuestra fuerza viene a ser ¿qué cosa? Esta masa. Esta masa. La estamos representando como kilogramo fuerza. Masa. Ahí está. Masa sobre área. Lógicamente, esta masa, en realidad, desde un punto de vista químico, se analiza como el peso. Cuando nosotros analizamos en química el concepto de peso y de masa, prácticamente no hay ninguna diferencia. El concepto de masa y de peso son equivalentes en química, mientras que en física el concepto es completamente distinto. El peso es completamente distinto a la masa. El peso viene a ser la masa multiplicado por la gravedad. Yo acá he excluido la gravedad de mi análisis y solamente le he colocado masa porque mi análisis va a ser eminentemente químico. Y yo lo puedo extender a un punto de vista físico solamente agregándole o multiplicando el resultado final que yo obtenga, multiplicándolo por el valor de la gravedad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí está el peso sobre el área. Ahora, ese peso masa, podríamos utilizar a esta fórmula que tenemos acá. Podríamos utilizar un concepto muy importante, ¿no? Yo acá he colocado densidad. Densidad de toda esta columna de líquido que se encuentra aquí. Entonces diremos nosotros que sabemos que la densidad es la masa o el peso masa sobre el volumen, ¿correcto? Bien, podemos hacer unos ligeros cambios a este concepto. Tenemos un cilindro aquí, un cilindro. Tenemos el área de esta base y tenemos su altura. Entonces podemos llegar a la conclusión, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que el volumen de toda esa columna de líquido viene a ser el área multiplicado por la profundidad. Entonces, escribimos de la siguiente manera. Densidad es igual a, aquí escribimos masa sobre área multiplicado por la profundidad, dado que el volumen se especifica de esa manera, ¿correcto? Aquí podemos hacer un despeje, entonces, ¿no? La masa la podemos dejar sola, a la masa la podemos dejar completamente sola, y podemos escribir que la masa es igual a la densidad como área por profundidad están dividiendo, pueden pasar a multiplicar. Todo eso multiplicado por ¿quién? Por área por profundidad, ¿correcto? Ahí está. Este concepto de masa, esta definición, entonces de masa-peso, lo voy a reemplazar arriba. Entonces, reemplazando. ¿Qué te parece si a esta ecuación la llamo ecuación número 1? Ecuación número 1. Y a esta ecuación que he obtenido acá, la llamo ecuación número 2. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser reemplazar la ecuación número 2 en la ecuación número 1, ¿correcto? Vayamos entonces a eso. Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, tendremos lo siguiente. Veamos. La ecuación 1 es esta. Hasta ahí nada más quiero. Ya. Quítale ese color. Copiar nuevamente. Bien. Te dije que vamos a hacer reemplazo, ¿no? En lugar de escribir masa, que vamos a escribir densidad por área por profundidad. Aquí lo vamos a escribir entonces. Tenemos eso. Bueno, quitemos este color. Y ahora sí. Tenemos entonces que la presión está dada por esa ecuación. Ahora bien, tú puedes observar claramente de que área está multiplicando arriba y área también aparece abajo. Por lo tanto, área se puede simplificar. Y simplifiquemos, pues, hagamos esa simplificación. Área arriba se cancela ¿con quién? Con área abajo. Y obtendré la fórmula que yo quería,
que es válida para calcular la presión que se ejerce sobre un cuerpo que se encuentra a una determinada profundidad dentro de un líquido. Entonces, la presión que ejerce un líquido sobre un cuerpo que se encuentra sumergido a una determinada profundidad viene dada por la siguiente ecuación. Podríamos entonces, ahora sí, con toda certeza, que la presión sería la densidad del líquido multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la profundidad a la cual se encuentra. Listo. Esta fórmula que he determinado me va a ser muy útil. Esta fórmula generalmente la utilizamos en nuestros conceptos o para definir nuestros conceptos químicos, ¿no? En química se utiliza bastante esta ecuación. Entonces, ahí lo voy a redundar para que te quede claro. Ahora bien, en física, lógicamente, debe haber una equivalencia, y por supuesto que existe la equivalencia. ¿Te acuerdas que yo desde el principio suprimí la gravedad, masa por la gravedad? En realidad el peso, que era la fuerza, era masa por la gravedad. La suprimí. La puedo volver a introducir, porque no te olvides que hemos utilizado el concepto de kilogramo fuerza y gramo fuerza. Entonces, lo único que haces para corregir este concepto y evaluarlo desde un punto de vista físico sería densidad multiplicado por ¿quién? Por el valor de la aceleración de la gravedad y multiplicado por la profundidad. Y esto es lo que se utiliza normalmente en física. Claro, que este resultado que se encuentra acá, nos va a llevar cuando tú realizas, cuando tú multiplicas la densidad del cuerpo por la gravedad y por la profundidad, lo que vas a obtener es un resultado de presión en newtons, perdón, en newtons sobre metro cuadrado, es decir, en pascales, como lo habíamos definido hace un momento. Mientras que si tú realizas solamente, desde el punto de vista químico, esta definición, este producto, la densidad por la profundidad, te va a quedar en kilogramos por metro cuadrado o gramos por centímetro cuadrado, etc. Son generalmente las unidades en las cuales tú vas a trabajar y vas a convertir, vas a realizar la conversión. Entonces, podemos ver la utilidad que van a tener ambas fórmulas. Si vemos un problema desde un punto de vista físico y me hablan de pascales, entonces yo ya estoy preparado para trabajarlo con esta fórmula. Si me hablan desde un punto de vista químico, yo ya estoy preparado para trabajarlo con esta ecuación. Cualquiera de las dos es válida, pero hay que tener mucho cuidado con las unidades. Por eso quiero que tengan eso en cuenta. Un concepto muy importante es este, ¿no? Un concepto muy importante viene a ser este, el de los llamados vasos comunicantes. Vasos comunicantes. Los vasos comunicantes. ¿Qué son los vasos comunicantes? Son, como tú puedes darte cuenta, tubos, huecos, que se encuentran unidos, todos ellos se encuentran, por eso se llama vasos comunicantes, porque se encuentran comunicados a través de tubos, ¿no es cierto? Lo cierto es que en un vaso, los vasos comunicantes cumplen con la siguiente propiedad. Como tú puedes observar, todos estos vasos, la forma de estos tubos, son completamente distintas una de otra. Acá tenemos un vaso en forma cilíndrica, acá tenemos un vaso en forma de espiral, acá tenemos un vaso con golletes, ¿no es cierto? Aquí tenemos un vaso inclinado. Pero lo cierto es que si yo, digamos, por el extremo izquierdo, por el vaso que se encuentra a la izquierda, yo comienzo a llenarlo con un determinado líquido, ¿correcto? Si yo lo lleno, entonces comienza ese líquido a expandirse y a propagarse por todos los vasos. Y el nivel del líquido comienza a subir en forma simultánea en todos los vasos. Y siempre, como te puedes dar cuenta aquí, los niveles del líquido, no importando la forma de los vasos, no importa que uno tenga una forma de espiral o de gollete o inclinada o vertical, no interesa eso, siempre van a quedar expeditos en el mismo nivel, en el mismo nivel. Eso quiero que tengas muy en cuenta. Siempre quedan en el mismo nivel. ¿Ya? Cuando yo realice entonces el análisis, siempre al hablar de un solo líquido, ese líquido se va a elevar en todos los vasos que se encuentran acá, el mismo nivel. Va a tener el mismo nivel cada uno de ellos, no importando o independientemente de la forma que tenga cada uno de los vasos. Ese es un concepto muy importante, ¿correcto? Ahora, hay algo que también debo agregar aquí, hay algo que también debo agregar acá.
un concepto muy importante. La presión que soporta diversos puntos que se encuentran a una misma profundidad. Me determina un determinado principio. El principio es el siguiente. Fíjate, he elegido este nivel. He elegido ese nivel. ¿Correcto? Lo tenemos acá. Ahí está el nivel que he elegido. Lo voy a poner con líneas punteadas para que te des cuenta que es el nivel que yo he elegido. Ya. Ahora, dentro de ese nivel, cada uno de los vasos va a tener, voy a asignarle un punto específico. ¿Qué te parece? Le voy a asignar un punto específico, un valor específico. A ver, vamos a suponer que en el vaso número 1, vamos a hacer un poquito más pequeñito esto. ¿Sí? En el vaso número 1 existe un punto 1, ¿correcto? Ahí está. Perteneciente al vaso número 1. Lo tengo acá. En el vaso 2 tengo un punto 2. Perteneciente, lógicamente, a este vaso. En el vaso número 3 tengo un punto 3. Asociado precisamente a este vaso. En el vaso número 4, ahí está, tengo un punto 4. Ya. ¿Cuál es la propiedad? Como tú puedes observar, en los cuatro vasos, al trazar esta línea paralela a la base, ¿correcto? Los cuatro puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, todos se encuentran a un mismo nivel. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice este principio que yo debo siempre respetar? Dice que la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2, debe ser igual a la presión en el punto 3 y debe ser igual a la presión en el punto 4. ¿Por qué? Porque todos se encuentran a una misma profundidad. Entonces yo diré que la presión en el punto 1, eso debe ser igual ¿a quién? Eso debe ser igual a la presión en el punto 2. Eso debe ser igual a la presión en el punto 3. Eso debe ser igual a la presión en el punto 4. Y si hay un quinto punto, igual también. Esta es una propiedad muy importante y vamos a recurrir constantemente a ella en lo sucesivo. Pero esta ley es fundamental. Todo punto que se encuentra sumergido a una misma profundidad experimenta la misma presión, independientemente de que estén en diferentes vasos o estén en diferentes líquidos. Acá lo he dibujado para un líquido similar, pero puede darse para líquidos completamente distintos. Entonces, debo de tener presente ese concepto, debo tener presente ese criterio y ese punto de vista, ¿correcto? Entonces, hemos repasado lo que es el concepto de presión dentro de un fluido. Ahí está, esto de acá es importantísimo, una fórmula muy importante. Presión que un fluido ejerce sobre un determinado cuerpo sumergido a una determinada profundidad. Ahí está. Entonces, la presión es la densidad por la profundidad desde un punto de vista químico y presión viene a ser densidad por la gravedad por la profundidad desde un punto de vista físico. ¿Correcto? Y no olvides, por favor, que estas presiones son iguales. ¿Correcto? Cuando, lógicamente, se encuentran todos sumergidos a una misma profundidad. Vamos a volver a un vídeo posterior en el cual vamos a analizar estos conceptos y vamos a ver cómo se utilizan para, lógicamente, determinarnos algunos principios muy importantes, cómo es que se hizo un experimento aprovechando estos conceptos, se hizo un experimento y se pudo determinar, por ejemplo, la presión atmosférica. Entonces, vamos a volver sobre eso en un próximo vídeo, así que te invito a que te suscribas al canal, que le des like al vídeo si te ha gustado, compártelo con las personas que creas que les son útiles y, lógicamente, dale clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos posteriores con la mayor prontitud. Nos vemos entonces en el próximo vídeo. Gracias.